Hola a todos, mi nombre es Breoli y él es Chris y estamos aquí nuevamente con ustedes y el día de hoy les traemos un tema, las familias destructivas, que mayormente lo hemos escuchado como el término de familias tóxicas. En lo personal, no me gusta utilizar la palabra tóxica por una razón. Esa palabra deriva del término veneno. Tóxico es algo que contiene veneno. Para mí, los seres humanos no contienen veneno, más bien tienen conductas desadaptativas y esas conductas son por patrones familiares que se vienen repitiendo, como el alcoholismo, la drogadicción, el poco control de la ira. Entonces, por eso para mí, una persona no es tóxica, pero sí pueden tener conductas, como ya lo dije, totalmente desadaptativas. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Pues yo tengo un conocido, el cual se iba a sus reuniones familiares con su esposa, con su pareja, pero esas reuniones familiares tenían la particularidad en que casi todos los miembros de la familia tenían segundas nupcias o ya habían roto con su primera esposa o con la persona con la que vivían y ya iban por el segundo o hasta por el tercer esposo o esposa. Entonces cuando llegaba esta persona a saludar, siempre llegaba con su pareja y la familia le decía: oye, poco sigues con el mismo modelo, refiriéndose a la pareja. Ellos, en ese plan de burla, de juego, de chiste, pues no tienen idea del daño que pueden hacerle a la persona que está escuchando eso, ¿no? Como si la otra persona fuera desechable, como si la pareja de tu familiar ya tendría que ser cambiada porque la mayoría de la familia ya lo hicieron. Entonces es algo muy difícil porque el, no sé si llamarlo pretexto, que le ponen es que están jugando, que es una broma, que es un chiste, cuando muchas veces estamos conscientes que no tiene nada de gracioso, pero para la familia sí, porque así se manejan siempre, ¿no? O sea, para la familia, las relaciones de pareja era como cambiar de modelo de carro. Estaba sumamente normalizado el decir, bueno, ya con esta persona ya te tardaste mucho. ¿Quién sigue? ¿Cuál es el nuevo modelo? Y como lo dices, ¿cómo se sentiría la persona que es la pareja, la que está acompañando? Y también, ¿cómo se sentiría la persona que es miembro de esa familia? A veces sucede eso en las familias disfuncionales que de repente, como lo dije, alguno de los miembros o muchos tienen estas conductas difíciles, estas conductas hirientes, estas conductas de agresión o de agresión pasiva y las personas no sabemos a veces cómo poner límites, cómo decir, oye, no hagas este comentario, te pido por favor que no hagas esto, porque muchas veces también la familia va a rebasar nuestros propios límites, se va a intentar derrumbar eso que estamos diciendo. Lo que pasa es que cuando tú dices: oye, no hagas esto, o no digas así, o me ofendes, también empiezas una guerra contra la propia familia porque no te aguantaste, porque solamente es una broma, porque vas a estar de payaso, o porque estás reaccionando de esa manera, porque ya te cambiaron, ya no eres como antes. Antes estamos hablando de que pues, si tu infancia la viviste en ese tenor, difícilmente te vas a dar cuenta que hay relaciones diferentes. Entonces, cuando tú ya sales, cuando tú ya creces, ya ves la perspectiva, perdón, ves desde otra perspectiva el mundo, tú ya tienes experiencias y te das cuenta que tú te sientes a gusto con una pareja y te das cuenta también que la demás familia ha tenido aprendizajes, para no llamarlo errores o fracasos, ha tenido aprendizajes y ha intentado de nuevo rehacer una familia o hacer una nueva familia. Este, ahí es cuando te sientes hasta obligado, porque te está presionando la familia, pero esa presión es la que simplemente trata de ejercer la familia desde el cariño, porque esa es su manera de querer, que yo lo he dicho últimamente. Cuando tú haces daño y todo te lo justificas con es que no lo hice con mala intención, aún así el daño está ahí. No puedes andar por la vida haciendo daño a los demás y andarte justificando con la frase de es que no era mi intención.
¿no? Entonces, sí es difícil vivir con una familia así, sobre todo porque, pues, vivimos en una sociedad tradicionalista en donde nos dicen, nos enseñan que la familia es lo más importante que tenemos. Y es que crecemos con reglas en las cuales nos dicen, nadie te va a querer como te quiere tu familia, como te quieren tus padres. Tienes que honrar a tus padres, tienes que ser obediente, porque el día que te falten te vas a sentir muy mal. Y a veces normalizamos muchas conductas que son dañinas y que se realizan dentro del núcleo familiar, pero las notamos, algo en nuestro interno nos dice que eso no está bien, porque nuestras emociones siempre nos dicen algo, nos están ahí indicando. A veces nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos, nuestro cuerpo nos está señalando que hay algo que está sucediendo que no nos gusta, pero nos sentimos culpables, nos sentimos mal porque decimos, es que no me debería de sentir así con mi mamá, no me debería de sentir así con mi papá, y nos empezamos a sentir que somos malos hijos, e incluso vamos a hacer esfuerzos de sobreadaptarnos para seguir permaneciendo a esa familia, porque la familia, desde que somos niños, pues es nuestro lugar seguro, es el lugar donde crecemos, donde se forman nuestras bases. Y como nosotros, al ser pequeños, no tenemos una mirada o una ideología acerca del mundo, vamos a adoptar ideas, vamos a adoptar creencias, pero lo interesante es que conforme uno va creciendo, uno aprenda a tener su propia mirada, su propia forma de mirar el mundo y no estar siguiendo patrones familiares y seguir con lo mismo. Es como, por ejemplo, el abuelo fue doctor, el padre fue doctor, yo tengo que ser doctor. O mi abuelo fue celoso, mi padre es celoso, yo voy a ser celoso. Lo que he venido diciendo últimamente, a veces seguimos una educación en moldes, pero ese molde se tiene que romper. Uno de los integrantes de la familia tiene que romper ese molde, pero a veces cuesta mucho trabajo porque decimos, si yo hago esto, ya no voy a pertenecer a la familia. Ni siquiera es dejar de pertenecer, a veces es atacar a la propia familia. Algo que acabas de mencionar, que nuestra familia es nuestro lugar seguro, no, debería ser nuestro lugar seguro. Ujú. Pero si tú tienes una familia en que todo es violencia, entonces dices, pues de aquí me muevo porque no comparto como su manera de vivir. Y si tú no compartes eso, entonces tu propia familia te violenta. Te violenta, no creo o espero que no pase de palabras, porque a veces hasta con violencia física. Pero sí es importante saber que por muy familia que seas, no dejan de ser seres humanos, no dejan de tener su propio criterio, no dejan de ser un ser de luz y de oscuridad, y por lo tanto va a haber cosas que no nos parezcan y tenemos todo el derecho a decir, prefiero no ir allá porque no me la paso bien, aunque sea mi familia. Sí, aunque te tachen de que eres el hijo que no quiere a los demás, el hijo desagradecido o la etiqueta que pongan, pero tú ahorita decías, no siempre es el lugar seguro, debería ser el lugar seguro, pero cuando creces en un ambiente hostil, en un ambiente donde hay constante agresión, de verdad creemos que es el lugar seguro y normalizamos la violencia y normalizamos el maltrato. ¿Por qué? Porque la misma cultura va fomentando esas ideas, te dicen una y otra vez lo que yo decía ahorita, nadie te va a querer como te quieren tus padres, lo mejor que puedes tener es una familia. Entonces nosotros creemos que así es una familia y que tenemos que tolerar y que eso es un lugar seguro, porque muchas veces tenemos miedo a la soledad o a estar solos, sin darnos cuenta que ya estando en un núcleo familiar dañino, estamos totalmente solos y luchando contra la corriente. Estamos ahí tratando de sobrevivir al nivel de agresiones que a veces se viven en un núcleo familiar. Que es bien difícil. Cuando tú naces y te empiezas a desarrollar en un ambiente violento, piensas que esa violencia es normal y en la relación que llegas a tener, pues si ves que tu abuela se mentaba la madre con tu abuelo, que tu padre se mienta la madre con tu madre, o a lo mejor no, pero dentro de los hermanos diciéndoles, yo a mi esposa le miento la madre, yo a mi esposo le miento la madre, digo que es un pendejo, pues entonces también ahí es en donde debemos de ver si nosotros queremos seguir por ese rumbo. Ahora,
sí, ya por medio de las redes sociales, ya tú te tienes, porque no siempre se logra, pero es tu deber obtener tu propio criterio a raíz de que ya tienes más opciones para ver, ¿no? Puedes ver, al de enfrente, puedes ver hasta personas de otros países cómo se desenvuelven y tú agarrar lo que creas conveniente. Pero antes era obligatorio mamar la educación en casa. Y si en la educación estamos hablando que es una educación machista, en donde hay golpes, hay infidelidades, hay sobajación, hay minimización, hay invalidación, te va a costar trabajo, pero también hay que ponerse a pensar tú qué quieres para tu vida y tú qué quieres para la familia que ya creaste o que estás pensando crear. Sí, la frase que siempre decimos, hacernos responsables de lo que deseamos vivir, de la vida que deseamos construir. Pero ahorita que estamos hablando de todo esto, también pienso en lo siguiente, tenemos que ser muy cuidadosos cuando damos consejos. Muchas personas, desde la buena intención, quiero pensarlo así, aconsejamos a partir de nuestra perspectiva, de nuestra mirada, y alguien llega y puede contarte, es que mamá está haciendo esto, mamá me hace esto, mamá me grita, papá hace esto, y desde la visión de la otra persona va a dar un consejo desde sus valores y va a decir, mira, es que tu mamá te quiere, quizás hizo eso porque está enojada. Y tenemos que tener mucho cuidado porque no todas las madres son madres responsables, no todas las madres son madres que pueden nutrir a un ser humano. A veces como hijo te tienes que alejar e incluso de tu madre o de tu padre, tienes que marcar distancia. ¿Por qué? Porque son las personas que te están lastimando. A veces no entendemos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué si es la persona que me tenía que cuidar? ¿Por qué me está haciendo un daño? ¿Qué hay de malo ahí en mí? En ti no hay nada malo, simplemente que son padres también heridos y que están repitiendo patrones y que a ti te toca romper totalmente esa cadena de aprendizaje. Pero ciertamente romper esa cadena de aprendizaje genera mucho dolor. Mucho dolor y dolor en todos los ámbitos, como te lo mencionaba. Cuando tú quieres romper esa cadena, lo que vas a ocasionar es una ruptura y un quiebre dentro de tu propia familia. Tú con tu familia. ¿Hasta dónde llega ese quiebre? Bueno, depende, ¿no? Hay unos que se enojan, unos que no están de acuerdo, unos que hasta te mientan la madre y otros que te dejan de hablar. Pero es el costo que debes de pagar por romper ese ciclo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la idea es que rompiendo ese ciclo, vas a tener problemas con tu familia, pero ya no van a ser ese tipo de problemas que los heredaste, porque son heredados, porque yo lo vi, porque yo lo escuché, porque en una familia machista, irónicamente, hasta las mujeres deben de ser bien machas en esa familia, ¿no? Entonces, está medio extraño cómo cada quien piensa y adapta las cosas a su conveniencia. Sí, y también algo que yo quiero recalcar, también revisar nuestras propias conductas, porque muchas veces responsabilizamos a las otras personas y decimos, es que él es el problema, es que él tiene una conducta desadaptativa, es que él es esto. No podemos nosotros intervenir o cambiar la manera en la que se comporta la otra persona, pero sí podemos nosotros tener cierto control de nuestras reacciones y de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque para una pelea se requieren dos. Y si yo no soy partícipe de ese caos que está dentro de la familia, ahí se termina el drama y se termina el conflicto. Y me apasioné y Ujú. hasta la lengua se me trabó porque ya me enojé. Es que es muy difícil cuando a ti te enseñan que tu familia es lo máximo, obviamente la pones en un altar. Si nadie te dice: "Oye, tu familia es imperfecta", no te cuestiones nada. No te cuestiones nada hasta que cometes una serie de errores que simplemente estás siguiendo ese patrón. Cuando tú decides cortar la cadena o el círculo, lo que va a pasar es que te vas a empezar a dar cuenta que tu familia no era familia perfecta, que tu familia tiene muchísimos detalles que tú no quieres seguir, teniendo, pero necesitas mucha fuerza de voluntad y yo creo que algo importante es, si algo no te suma a tu vida, hay que dejarlo de lado. Llámese cosas, llámese situaciones, llámese personas, y en esas personas puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un padre, un hermano o hasta un hijo. Sí,
Totalmente. Y en este podcast le pongo emoción porque justamente para mí me conmueve mucho cuando veo personas que me comparten, que me dicen, Brenda, mira, sucede esto en casa y que después de hacer análisis nos damos cuenta justamente que el lugar que debería de ser su hogar seguro es el lugar que los está totalmente aniquilando hasta cierto punto y que están luchando por sobrevivir. Por eso en este podcast me quise detener y decir, basta, es momento de romper con este tipo de patrones donde idealizamos familias, donde idealizamos que vamos a estar todos juntos y en esta cultura que vivimos, que de repente somos tan mueganitos y queremos hacer todos juntos. No, no te sientas mal por si en algún momento te priorizas, porque a veces es muy necesario que pienses en ti y que dejes un poquito de lado la opinión de los demás. Es importante eso, muy a pesar de tu propia familia, porque luego si te dicen, es que debes de pensar en ti, pero siempre la familia te dice eso, mientras no pienses en ti por encima de la familia. O sea, sí, si sales a la calle, piensa en ti, primero tú, luego tú, pero si estás dentro de casa o de la familia, ahí ya no te lo permiten, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás brincando las trancas de lo que deberías de hacer, porque todo el mundo estamos adoctrinados a que debemos de tener una serie de conductas que a lo mejor a mí no me gusta seguir. Y cuando no las sigo es cuando empiezan que es la oveja negra de la familia, el frijolito en el arroz, ese tipo de cosas que son simplemente un nivel de agresión. Muy pequeño, pero no deja de ser agresión. Pero que busca generar algo, un sentimiento de culpa en el otro. Eso que el ejemplo que dabas es un claro ejemplo de manipulación. Mira qué enfermo estoy o qué enferma estoy, cómo te vas a ir a estudiar al extranjero. Entonces, todo eso es para que la otra persona termine haciendo o cediendo. Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, perdón, yo soy muy ejemplificador. Otra situación también es que a lo mejor ni siquiera el propio familiar al cual está afectado te lo dice, sino familiares terceros. ¿A qué voy? A lo mejor tu mamá no te dice, estoy enferma y no quiero que te vayas, pero le dice, oye mamá, es que se va a ir Brenda y no quiero que se vaya. Entonces la abuela habla contigo, el tío habla contigo, los primos hablan contigo, tratando de que a través del chantaje de la propia madre eh, puedan convencerte de que no te vayas. Pero al final la autora intelectual es la madre. Entonces desde la Claro. propia mamá, que no quiere que su hijo se desenvuelva, pues ahí va, no quiere ser la mala madre, por eso manda a terceros a tratar de Al convencerte, séquito, ¿no? ¿no? Te mando a todos los demás para ¿Por qué? que... Porque como son una familia unida, vamos a apoyarnos todos para hacer que cambie de parecer Brenda. Exactamente, para que esta ovejita negra pueda entender. Y no solo eso, también cuando dentro de la familia, ya dijimos, manipulación, pero cuando te quieren hacer responsable de algún miembro adicto, de tú como eres el hermano mayor, tú como si tienes un trabajo estable, tú como te va bien, te tienes que hacer responsable del hermano adicto. Deja tú de eso, tampoco tiene justificación. Pero vamos a suponer, tienes un familiar adicto, pues el problema es de tu familiar, que es adicto, que es adicto a X cosa, desde droga, alcohol, juegos de azar, apuestas, todo eso. Pero imagínate que llegue tu mamá y te diga, Brenda, necesito que ayudes a tu hermana. ¿Cuál hermana? La hermana que tiene 18 años y que se acaba de embarazar. Tú la tienes que mantener porque su novio no trabaja, porque los dos son estudiantes. Como tú ganas más y estás sola, no tienes hijos, no tienes ningún tipo de responsabilidad, entonces es tu obligación apoyarla. Entonces ahí ya estás dándole en la torre a una persona que no tiene nada que ver con no te puedo decir los errores, pero sí con las situaciones de otros, ¿no? Entonces, tú tienes que cargar con tu hermana, con los gastos de tu hermana y con los gastos de la pareja de tu hermana, porque ni modo que el muchacho se salga de estudiar. Entonces, tú como tienes dinero, a ti te va muy bien y no tienes ninguna responsabilidad, es tu obligación como hermana mayor. Ellos dicen apoyar.
pero a mí me suena a solucionarle el Eh, problema y sus malas decisiones, ¿no? Exactamente. Entonces, como decíamos hace rato, los que están viendo este podcast y se sientan identificados, recuerden que tienen el poder de elegir. Muchas veces en nuestra familia la dinámica es totalmente para generar un sentimiento, despertar un sentimiento de culpa en ustedes. Ustedes también tienen un poder de elección, decidir qué quieren y qué no quieren hacer. Y eso no te hace una mala persona si tú decides poner altos, poner límites y priorizarte. Así es. Es nuestra obligación ponernos en primer lugar. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vamos a hacer o dejar de hacer en nuestra vida va a repercutir directamente en nosotros. Si otra persona hace o no hace, a la mejor nos repercute, pero no directamente. Pero siempre, toda la vida hay que estar conscientes que hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que dejemos de hacer, las consecuencias son totalmente para nosotros y a veces hasta para terceros que no tienen nada que ver con nosotros. Pero sí hay que pues simplemente ser responsables de lo que hacemos y sobre todo hacernos cargo de todas las reacciones que ocasionamos con lo que hacemos. Sí, Y no importa si te llevas entre las patas a la familia, si tu estabilidad emocional está por encima de tu familia, pues entonces hay que plantearse qué tanto conviene estar con la familia, qué tanto vale la pena convivir con la familia. Y eso no significa que no los dejes de querer, simplemente es el cariño que es normal como un cariño familiar, como un cariño que le tienes a un padre que te dio la vida, como un cariño que tienes a un tío que de chiquito pues te compró una paleta, pero no es como para que toda tu vida estés anclado a una idea de pensar que no te corresponde y que tienes que adoptar porque la familia te indica. sí, y soltar la lucha. ¿A qué me refiero con esto? Sé que esto que decimos suena muy fácil, pero yo sé que las personas que viven esta situación no es nada sencillo y no es nada sencillo también por una razón. A veces seguimos siendo esos niños heridos y estamos buscando constantemente la validación de mamá, la validación de papá, el reconocimiento, que nos digan qué bien lo hiciste, Cristian, qué bien lo hiciste, Brenda, me siento orgulloso, me siento orgullosa de ti. Entonces, a eso me refiero con terminar la lucha, rendirte. Si no te validaron de niño, va a ser muy complejo que te validen en una edad adulta, por más que hagas esfuerzo, por más de verdad que estés dando todo de ti. Y llega un momento en tu vida adulta, como lo decía, que tienes que pensarte, que tienes que cuidarte, que tienes que validarte y que te tienes que dar tú todo eso que te hace falta. A veces seguimos en la trampa, buscando en lo externo, buscando que los demás nos cuiden, nos mimen, nos protejan y que nos den ese espacio seguro, pero el espacio seguro eres tú. El bienestar lo puedes encontrar dentro de ti. Y antes de terminar, algo muy curioso, para no llamarlo de otra manera, es lo que acabas de decir. A veces no te invalidan de pequeño y es difícil que te invaliden que te validen, perdón, de adulto. Sin embargo, cuando pasa lo contrario es toda la vida. Te invalidan desde pequeño, eres adolescente, te siguen invalidando, eres adulto, te siguen invalidando, puedes llegar a ser hasta un adulto mayor y la familia va a seguir invalidándote. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarlos. Este podcast se lo mandamos con todo el corazón. Espero que sea un bálsamo para las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.